económica que se está viviendo en este proceso. Y bien, la cuestión, la incógnita, es qué pasará con la economía en el resto del año. Y no solo en el resto del año, sino cuánto tiempo le tomará a México recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Que si lo vemos desde un punto de vista analítico, esta actividad económica o la economía en México no del todo estaba bien, pero ahora con los efectos que ha tenido el proceso de la pandemia, del confinamiento, ¿hasta dónde estamos en la economía? ¿O en qué punto estamos en la economía? Un ejemplo que estábamos analizando en una clase del cuatrimestre pasado con chicos de Contaduría y Finanzas es una noticia que nos da el Banco de México en cuanto a la caída del Producto Interno Bruto que se dio en el 2020. En este proceso, o más bien en este momento de la noticia que estuvimos analizando, fue durante el tercer trimestre del 2020, en el cual ya se estaban reaperturando las actividades económicas. Pero, aún así, aunque estuvieran reaperturándose esas actividades económicas, estábamos por debajo de los niveles de producción trimestral que normalmente teníamos en el año pasado. Y esto, obviamente, afecta en un rango de entre el 8 y el 12% del Producto Interno Bruto. Obviamente, estamos hablando a lo mejor de que la caída del 8% anual en Producto Interno Bruto o en producción sería un escenario a lo mejor optimista, pero si nos vamos a la caída del 12%, sería un escenario pesimista. Y como bien sabemos, ¿cómo México lo va a enfrentar? ¿Cómo es que México va a superar esta recesión económica y esta crisis económica que estamos viviendo? Sin más por el momento de mi parte, me permito presentar a nuestros profesionales y ponentes del tema. Con nosotros, el profesor Julián Andrés Fernández Aguilar, profesionista de Economía y Finanzas. Al finalizar su licenciatura en Administración de Empresas en 2010 de la Universidad Politécnica del Valle de México, inició a laborar en el área de análisis bursamétrica Casa de Bolsa, donde actualmente es jefe de análisis bursátil. Estudió diversos cursos sobre el mercado de valores en la Escuela de la Bolsa Mexicana. Hasta en el 2014 logró certificarse como asesor en estrategias de inversión ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Con esta certificación logró desempeñarse como analista financiero independiente de la Bolsa Mexicana de Valores y asesor financiero para la incubadora de la Cámara Empresarial Libanesa en México, hasta el 2017 en ambas actividades. En 2016 finalizó su maestría en Ingeniería Económica y Financiera de la Universidad La Salle, la que le dio la oportunidad de colaborar en el periódico Capital de México de Capital Media, como analista de mercados y redactor de la sección financiera de dicho periódico, actividad que finalizó un año después. Sin embargo, desde ese mismo año hasta la actualidad, es consultado para opiniones en varios medios impresos y digitales, como la revista Forbes México, Expansión y periódicos como El Financiero, El Economista, Excelsior, 24 Horas, entre otros. Entre sus actividades profesionales más recientes, se desempeña como docente de Administración, Economía y Finanzas en la Universidad Tres Culturas, desde finales del 2019. Y fue invitado por la empresa española Economipedia para colaborar como redactor de artículos especializados en materia económica y financiera de Latinoamérica durante este 2020. Dichas actividades las desempeña hasta la fecha. Y como bien sabemos, hubo un tiempo, o estamos en un tiempo de estar encerrados en la casa, y durante ese tiempo de encierro en casa, por la pandemia COVID-19, ha iniciado el emprendimiento personal de un canal de YouTube llamado El Gigante de la Bolsa, donde busca compartir conocimiento básico de finanzas, economía e inversiones al público general. Le doy la más cordial bienvenida, profesor Julián. Mucho gusto que esté aquí con nosotros colaborando. Muchas gracias, profesora Carla. Muchas gracias a todos. Le doy la cordial bienvenida al contador Manuel Fernando Espinosa Ortiz.
maestro en Administración por la Universidad del Valle de México, licenciado en Psicología con especialidad en Psicoanálisis por el Instituto Universitario del Altiplano. Desde el año 2007 participa en el Instituto Nacional de la Mujer, impartiendo talleres y conferencias sobre empoderamiento, equidad de género y desarrollo humano. Actualmente ocupa el cargo de gerente de gestión de calidad en el Centro de Negocios Toluca. Y como psicoanalista practica la consulta privada desde hace más de 7 años. Bienvenido, profesor. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias. Y bien, profesores, público, retomando el tema de las finanzas personales en tiempos de COVID y con la pequeña introducción que se hizo, doy apertura a la pregunta. ¿Cómo ven la situación económica actual? ¿Cuál es su perspectiva y sus opciones para sobrellevar esta crisis? Por favor, profesor Julián, le cedo la palabra. Muchas gracias, profesora Carla. Bueno, como comentó en introducción, habló mucho del tema del inicio de justamente la situación económica en la que estamos actualmente, no solo aquí en México, sino en el mundo, en donde por el tema de la pandemia de COVID-19, esto nos llevó a un distanciamiento social y este distanciamiento social nos llevó a un golpe muy fuerte a nuestra cadena de suministro. Como les comento, no solo en México, sino en el mundo, un golpe global. Esta situación nos llevó a una escasez de productos y a un cierre total en muchas industrias y en donde la gente empezó a ver la situación como pánico en cuanto al tema del consumo de productos básicos y de higiene personal. También podemos estar abarcando, debido a esta situación del tema del COVID, muchas situaciones que tomaron los bancos centrales, no solamente nuestro Banco de México, sino el Fondo Monetario, perdón, sino el Banco Central Europeo, y la Reserva Federal de Estados Unidos, que justamente la semana pasada dieron anuncio a no modificar sus políticas monetarias, a pesar de que ahorita tienen una política monetaria ultra extrema, o ultra expansionista, debido a la situación que está viviendo cada una de las economías, pero ante una amenaza de un incremento nuevamente de los contagios que se está viviendo ahorita en Europa y ante la amenaza de nuevamente un cierre de la economía, como por ejemplo Alemania, Francia y entre otros países en Europa, los bancos centrales se mantienen al margen sin modificar sus políticas monetarias, pero esto afecta completamente a las bases económicas, no solamente de sus regiones, sino también aquí en México, debido a las relaciones comerciales que llevamos con estas regiones. Es muy cierto en cuestión de todas las medidas que se llevaron a cabo en los bancos a nivel internacional. Profesor, esta recesión económica que estamos viviendo en México, ¿cómo nos afectaría en las finanzas personales que cada uno tenemos? Profesor Fernando. Pues bien, como bien lo dice el profesor Julián, al cerrarse las fronteras físicas, al cerrarse las fronteras entre naciones, se cerraron las fronteras comerciales también. Lo primero que vivimos fue el impacto directo en los servicios, restaurantes, cines, muchos de ellos quebraron. Y para responder a la pregunta, ¿qué pasa con las finanzas personales? Debemos tomar en cuenta que la gran base de una economía como es México son las microempresas, las empresas familiares o aquellas personas que incluso están o estaban sobreviviendo a través del comercio informal. Esto nos deja una gran lección. Número uno, es muy importante incentivar la formalización del comercio en nuestro país. El gobierno mexicano reaccionó a través de muchos créditos, a través de oportunidades, pero para aquellos comerciantes que estuvieran registrados y reconocidos por la ley. Por lo tanto, todos aquellos que se dedicaban al comercio informal quedaron completamente desamparados. El otro efecto que se vivió fue directamente en las familias, principalmente en las empresas familiares. Y ahora, en una perspectiva, ¿qué va a pasar para el año que viene, que se espera una gran crisis mundial?
y se dice que una de las más fuertes en los últimos 60 años. Debemos comenzar por fortalecer el comercio local. Todo mundo conocemos a la tiendita de la esquina, la farmacia, el vecino que vende algún artículo, que vende algún producto. Tenemos que comenzar a pensar en fortalecer el comercio desde lo local, primero desde lo familiar, lo local, y comenzar por hacer acciones que puedan normalizar al comercio informal. Esa es una de las propuestas que se podrían ver. Sí, así es. Digo, es muy indispensable, como bien lo estamos comentando, el que exista el impulso al comercio local, a las pequeñas tiendas y dejar de enriquecer a los que ya supuestamente o no bien sabemos que ya tienen una riqueza extrema, ¿no? En este caso, grandes tiendas, grandes comercios, sería parte de este proceso. Eh, Hablaba de algo muy interesante sobre la apertura de créditos. Y aquí me gustaría la opinión de los dos. Desde el punto de vista finanzas, los dos son profesionales en finanzas, desde el punto de vista un poco ya más contable en las tasas de interés y en el punto de vista macroeconómico, profesor Julián, ¿qué tan viable es acceder en estos momentos a créditos? Porque si bien es cierto, toda esta situación que nos ha llevado a tener, vamos a ponerlo así, apretado el cinturón en cuestión de economía, a veces llegamos a pensar que un crédito nos va a salvar de esta situación. Por favor, profesor Julián. Por supuesto. Bueno, con respecto al tema de los créditos, los bancos aquí en México van a reportar o reportaron un segundo trimestre todavía no golpeado por el tema de la pandemia. El tercer trimestre que van a reportar apenas el próximo mes, sí se va a ver un golpe muy fuerte debido a la cartera vencida que van a estar reportando estos bancos. Debido a esta situación, los mismos bancos van a tener que disminuir los requisitos o quitar muchos requisitos para poder nuevamente atraer público o empresas que necesiten justamente estos créditos. Ante la situación también del Banco de México, que redujo fuertemente sus tasas de referencia, su tasa de referencia, la tenemos en 4.50% y se estima que continuará a la baja esta tasa de referencia, pues el dinero se hizo más económico en cuanto a los préstamos y los créditos. Esto, o más bien la combinación de estos dos elementos, por un lado, en donde el dinero se hizo más económico y por otro lado, donde los requisitos van a ser menores por parte de los bancos, va a ayudar mucho a la población y a las empresas a poder adquirir un crédito en cuanto se pueda necesitar. Como tú bien dices, profesora Carla, estamos en una situación difícil en donde también el empleo se ha visto muy golpeado por el tema de la recesión económica por la pandemia del COVID y en donde muchas familias, muchas economías particulares y familiares pueden ver esta opción muy importante para poder salir adelante en su día a día. Profesor Fernando. Sí, es muy cierto todo eso. También hay que voltear a ver hacia los pequeños bancos, hacia bancos emergentes. No quisiera decir marcas, pero sí los identificamos perfectamente. O sea, hay una diferencia en nuestro mercado financiero o nuestro sistema financiero entre los grandes grupos financieros que ya todos conocemos y los bancos emergentes. Estos bancos emergentes, por regla general, dan más facilidades, como vino el profesor Julián, dan más facilidades y tienen instrumentos de inversión o de ahorro muy sencillos de entender para casi cualquier persona. Ahora viene otro efecto. Recuerden que siempre con toda crisis económica viene una crisis social y viene un efecto de histeria colectiva. ¿Qué sucede? Las tasas de interés o las tasas de referencia tienen que bajar para incentivar la colocación de créditos. Lamentablemente no se pueden aumentar para incentivar el ahorro, porque ahorita es momento de apoyar y de incentivar el crédito, pero sería un grave error como familia, como individuo, utilizar esos créditos para artículos de lujo. Ahora bien, si se van a utilizar los créditos, lo mejor es pensar en un pequeño negocio o en invertir en educación, por ejemplo. Una de las reglas básicas de las finanzas personales es
Cuando tienes dinero para gastar, mejor hay que ahorrarlo. Cuando no tienes dinero, es momento de que esos ahorros los inviertas para tu educación, para tu formación, para que accedas al siguiente nivel en un posible empleo. Es una de las reglas básicas que, por ejemplo, de la filosofía Kiyosaki, ¿no? Entonces hay que voltear también a ver hacia los pequeños bancos o hacia las pequeñas casas de crédito, obviamente con el cuidado necesario de que estén reconocidos ante nuestro sistema financiero. Sí, de hecho, esta, esta pequeña regla o ley que menciona el profesor es muy cierta, pero hay veces que falta esta educación financiera y no solamente desde una etapa formativa de universidad, sino desde que uno está más pequeño para que precisamente vaya analizando qué es lo más conveniente de invertir. En este caso, yo me pregunto, profesores, bueno, supongamos que yo tengo un ahorro ahorita, pero que ya mi economía se empieza a ver mermada. Si yo decido invertir en un instrumento financiero, ¿en este momento es viable? Sí, por supuesto es viable buscar y de hecho sería lo más razonable. Sin embargo, hay pautas, hay pasos para poderlo llevar. Hay una situación que se llama la psicología de la inversión, en donde si tú eres nuevo siendo inversionista y colocas tu capital, tu ahorro en un producto de alto o mediano riesgo y llegas a ver pérdidas o minusvalía en tu inversión, psicológicamente empiezas a negar y a cerrarte a esta actividad. Lo mejor o lo que se recomienda es ir poco a poco avanzando en cuanto a productos financieros y la primera opción y la más básica justamente se encuentra en el mercado de deuda. En el mercado de deuda encontramos bonos, CETES, todos son del Banco de México, son del Tesoro, y por otro lado también tenemos bonos corporativos que cotizan en el mercado de valores y estos bonos están asegurados a plazo y a una tasa de rendimiento en el mismo plazo. Entonces, yo siendo un inversionista nuevo, coloco mi capital, mi ahorro en este tipo de instrumentos y crece, no decrece, empieza a crecer poco, pero empieza a crecer y psicológicamente me hace sentir bien. Y cuando empiezo a tener más confianza y más conocimiento en los temas financieros, en el tema de los mercados, empiezo yo a ir buscando otro tipo de instrumentos. Siempre esto hay que llevarlo de la mano con especialistas, que lleven a cabo este tipo de inversiones o lleven este tipo de asesorías, porque el dejarlos solos, y como comenta el profesor Fernando y usted, profesora Carla, falta ese conocimiento, esa cultura financiera, y sin esa cultura financiera empezamos a dar pasos de ciego, por así decirlo. No sabemos por dónde vamos y necesitamos o recomendamos mejor esa asesoría. Sí, así es. Y fíjense que ahorita, bueno, dentro de todo la pauta o la opción, consejo que usted nos da, profesor, es muy, muy cierta empezar con inversiones a lo mejor pequeñas o con productos financieros pequeños, precisamente para no de por sí de que la economía está golpeada y a lo mejor tener una pérdida, pues sería algo escabroso, ¿no? Por así comentarlo, así decirlo. Y aquí tengo dos preguntas, una dirigida precisamente al profesor Fernando. Me voy a saltar un poquito del tema en cuestión de mercado de valores o productos financieros y aquí quisiera saber cómo aplica la psicología al momento de que la familia está viendo que la economía está siendo sacudida, por ejemplo, a nivel casa, a nivel familiar. ¿Cómo aplica esta psicología, profesor? Sí, es una pregunta muy interesante y muy importante. Les repito, todo movimiento económico trae un movimiento social y eso se va a reflejar en las familias. Se dice, ¿no? Lo voy a decir muy coloquial. Dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor escapa por la ventana. Pero en realidad también este tipo de situaciones nos dejan grandes lecciones y grandes oportunidades. Es momento de voltear
por ejemplo, para revitalizar nuestros activos personales. ¿Cuáles son estos? Ahorita que estamos en casa tenemos oportunidad de hacer ciertas reparaciones de nuestra casa y con eso aumentar su plusvalía, si es que es una casa propia. Si es una casa rentada, es muy importante aplicar también ese mantenimiento que pudiéramos darle de manera autosuficiente, pues, de manera personal, sin recurrir a un gasto excesivo. ¿Por qué? Porque un ambiente sano físico, es decir, un ambiente ordenado, un ambiente limpio, va a traer consigo un ambiente emocional sano también. Otra cosa, es muy importante no culparnos, es una situación muy normal, muy humana, el culparnos por la situación económica. Personas que están perdiendo el empleo, personas que están perdiendo el poder adquisitivo, pueden experimentar muchas emociones negativas, como puede ser tristeza, depresión, rabia, culpa. Y es muy importante ahorita entender que esto no es una situación que hemos provocado, es una situación que a todos nos tomó por sorpresa y que es una situación literal de todo el planeta. Entonces, tenemos la gran oportunidad de hacer un frente común como familias, unirnos más, hacer ejercicio juntos, convivir, etcétera, y voltear hacia cosas más sencillas, ¿no? Tal vez a mirar un programa de televisión juntos, tal vez si no se puede salir a gastar a un restaurante, si no se pueden tener artículos de lujo, o si estamos en una situación muy precaria, donde definitivamente ya no podemos ni siquiera adquirir bienes de consumo de lo más inmediato, de lo más necesario, podemos voltear hacia nuestra propia familia, apoyarnos, darnos ese respaldo unos con otros. Y la otra sugerencia que les podría dar es voltear también a la economía circular. Es muy importante la reutilización de muchas cosas. Van a encontrar ustedes muchas cosas dentro de su hogar que no están utilizando y que quizás se puedan volver a utilizar en lugar de gastar en comprar algo nuevo. Entonces es una manera de ahorrar. Por otro lado, para terminar este comentario, si estamos en una situación en donde nuestras finanzas están relativamente estables, sí es bueno y sí es recomendable que apoyemos una reactivación económica. ¿Cómo? Con las medidas de sana distancia, con las medidas de distanciamiento social, pero sí acudiendo ya a hacer pequeños consumos a los comercios, porque recuerden, es una cadena. Si un comercio se enriquece, por supuesto que los trabajadores también. Entonces estamos fomentando que se conserven empleos. Entonces son las dos medidas, ¿no? En los dos extremos. Es lo que podría comentarles. ¿Qué opina, profesor Julián? Respecto, obviamente ya hablando un poquito más ya de la psicología del inversionista, a lo mejor yo sé que va un poquito, se podría pensar que va como en diferentes caminos, pero al final del día lo que se trata esta conferencia es pues darles ideas, darles consejos de cómo salir de esta, podríamos mencionarlo así, de esta crisis que estamos viviendo. Y en cuestión de si en algún momento, por ejemplo, yo soy de una familia a lo mejor en la que no tengo conocimiento de finanzas, macroeconomía, administración incluso, contabilidad, toda esta parte que está golpeando a la economía, y decidiera invertir en algo en cuestión de mercado financiero, ¿qué recomendación me daría o cuál sería la pauta que usted me daría para saber más de los mercados financieros? Por ejemplo, incluso de los análisis de riesgo que existen en una inversión y toda esta parte, ¿qué tipos de mercados financieros existen? Por supuesto. Bueno, ¿qué tipo de acercamiento podremos estar teniendo yo como jefe de familia o una familia, una economía familiar pequeña en donde no tengo mucho conocimiento de estas situaciones económicas y financieras que están sucediendo hoy en día en México y el mundo? Pues bueno, uno de los recursos, las noticias. Obviamente, ¿qué tipo de noticias? Pueden encontrarlos desde internet, en páginas del Financiero, en Bloomberg, Reuters, páginas como El Economista también. Empiezan a haber muchas también opiniones de muchos expertos que publican en este tipo de medios su visión de lo que está sucediendo hoy en día y también algunos consejos. Sin embargo, yo recomendaría más que nada acercarse a los mercados más básicos
que justamente son hoy en día los que están siendo más líquidos. Cuando digo líquidos me refiero a que tienen mayor operación. Ajá. Entonces, estos mercados son los mercados de deuda, tanto nacionales como internacionales. Los mercados de deuda que se están haciendo ahorita más líquidos debido a que el mercado de capitales o el mercado accionario se está viendo un poco reducido en cuanto a operación, se está viendo menos líquido debido al riesgo que este tipo de empresas, que este tipo de activos representan en una inversión. ¿Por qué? Porque las empresas son las primeras en que se vieron golpeadas por el tema de la pandemia, empresas como por ejemplo Liverpool, que tuvieron que cerrar toda su cadena de tiendas, sin embargo mantuvieron una pequeña operación debido a su e-commerce, y por otro lado empresas como Walmart, que debido al inicio de su e-commerce pudieron nuevamente sobresalir en estos trimestres debido a las ventas que tuvieron y la ayuda que dieron a las personas justamente por la necesidad de los productos y la necesidad de no tener que salir, o bueno, la recomendación de no tener que salir de sus casas y trasladarse a estos lugares. También se vieron muchas oportunidades de crecimiento en muchos sectores. Entre estos sectores estuvo, por ejemplo, el de transporte o el de logística, en donde muchas ventas se registraron en esta época de pandemia, tanto en Amazon, en Mercado Libre, en eBay, entre otras cadenas de e-commerce, en donde FedEx y otras empresas de paquetería no se dieron abasto. Entonces empezaron a contratar individuos, personas que tuvieran la oportunidad y obviamente con un vehículo que tuvieran ya propio y poder repartir a las personas que hacían este tipo de pedidos. Entonces, también en el tema de pandemia hay situaciones extremas de caída en algunos sectores, sin embargo, otros sectores se vieron beneficiados o más bien vieron otro camino para poder salir adelante. Pues bueno, esta incertidumbre llevó a que, como regresemos otra vez al punto de la liquidez, los mercados se vieran muy bajos de liquidez, unas caídas muy fuertes y una recuperación muy a largo plazo. Y la opción ahorita justamente es el mercado de deuda. En el mercado de deuda hay muchas plataformas en donde con un simple contrato en línea uno puede invertir desde 100 pesos, como por ejemplo está la aplicación del Banco de México, que se llama CETE Directo. Justamente esta aplicación, tanto móvil como la página de internet, uno puede entrar, registrarse, un pequeño contrato, lo lee, una firma electrónica que te solicitan, tienes que anclar una tarjeta de débito en donde colocas tu primer capital y empiezas a invertir. Y es justamente como lo comentaba anteriormente, hay que perder el miedo a la inversión. Y también justamente con el tema del miedo a la inversión, fue una situación muy importante que se vivió en el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque anterior a la pandemia, las ventas en línea eran muy reducidas, eran muy pocas, debido al temor que la población tenía con respecto a comprar en línea. La población en general prefería siempre comprar en físico y ir a la tienda, pagar el dinero en efectivo o con la tarjeta y llevarse su producto en ese momento. Pero ante la situación de la pandemia, México, en especial México, perdió el miedo a poder comprar y hacer procesos financieros en línea. Entonces, esto da también la parte de que quitemos estos miedos y podamos dar el paso siguiente a inversiones en línea. ¿Y qué tipo de inversiones? Pues como les comento, ahorita la recomendación es mercado de deuda, debido a que es el mercado más líquido actualmente, y hasta que veamos nuevamente una fortaleza en el mercado de capitales, poder invertir en este tipo de mercados. Claro, profesor. Y de hecho hay cursos, estuvieron abriendo muchos cursos en línea con un súper descuento. Yo estuve en contacto con uno de mis primos que me decía, es que la verdad no me acuerdo qué página era, pero me decía, es que de 5,000, un curso de inversión te lo dan en 2,000.
Y digo, o sea, estuvo súper bien porque mi primo tiene que 18 años, está muy metido en toda esta parte del análisis bursátil, del análisis de la bolsa y se ve con otro conocimiento desde que empezó a tomar el curso, ¿no? Obviamente. Aquí me surgen dos incógnitas, profesor. En cuestión de, esa quiero ver si me la puede contestar de favor el profesor Fernando. Y mencionaba algo muy, muy cierto. El índice del uso de e-commerce se superelevó en tiempos de pandemia. Varias personas perdieron el miedo a comprar en línea. Pero ahora bien, esto conecta la economía del hogar, porque también es una parte esencial, porque hay veces que no necesitamos un producto, pero porque vemos que está en oferta, vemos que tiene muy buenas promociones en línea, lo adquirimos. ¿Cómo nos afectaría, profesor? Bueno, fíjense que está muy estudiado un fenómeno. Cuando hay una etapa en la que no podemos salir a comprar, porque no solamente esto se ha presentado en la pandemia, sino se presenta muy común, piensen en lo siguiente. Piensen, por ejemplo, cuando se tiene muchísimo trabajo o muchísimo estudio, temporada de exámenes, por ejemplo, o temporada de que hay mucho trabajo en las oficinas o en los centros de trabajo, y no puedes salir a comprar. Pasan 2 semanas y no has salido. En el momento que sales, hay un efecto psicológico muy natural que es quiero comprarlo todo. Y como bien dice la contadora Carla, veo ofertas y lo compro, ¿no? Lo que decía el licenciado Julián también es bien interesante. La gente estábamos muy acostumbrados a ir a la tienda, ver los productos ahí y tomarlos y llevárnoslos. Ahora el comercio electrónico nos está poniendo en nuestras manos la capacidad de ver miles de productos en muy poco tiempo, en unos cuantos minutos, en 15 minutos. Ustedes si entran a una página de comercio electrónico, se darán cuenta que están viendo aproximadamente entre 400 y 600 productos en 15 minutos. Entonces imagínense la capacidad que tenemos ahora de comprar, sobre todo si te están poniendo al alcance crédito. Por eso es muy importante, les decía, es muy importante que sí retomemos ya actividades comerciales, pero debemos ser muy conscientes, muy precavidos con en qué estamos gastando nuestro dinero, en qué estamos gastando el ingreso familiar y personal. Ahora bien, lo primero que hay que hacer, el primer lugar a donde debemos voltear es hacia la banca de ahorro o a los instrumentos que mencionaba muy bien el licenciado Julián, instrumentos de bajo riesgo, porque es verdad, te van a dar poco rendimiento, pero es rendimiento al fin. Y los rendimientos siempre están diseñados para superar por lo menos un poquito, aunque sea medio punto porcentual, el grado de inflación. Con eso tú vas a asegurar que no pierdas. Pero piensen en esto, si ahorita tuvieran, por ejemplo, 1,000 o 2,000 pesos en la bolsa, sería muy fácil irlos a gastar en algún momento de euforia, en algún momento de felicidad. Sin embargo, esos 2,000 pesos hoy en 20 o 30 años pueden representar un colchoncito importante para uno de sus hijos, por ejemplo, para uno de ustedes si son estudiantes, en 20, 30 años. Sé que para un muchacho ahorita de 18 años, de 20 años, dice, híjole, pues es muchísimo, nunca voy a llegar a eso, pero les aseguro que pasa rápido ese tiempo y cuando volteas hacia atrás dices, wow, esos 2,000 pesos que yo tuve en algún momento de regalo de cumpleaños o que los llegué a ahorrar durante muchos meses de esfuerzo y trabajo, ahora me reditúan. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es eso, la cautela, no gastar el dinero precisamente en el impulso de la compra por oferta. Y lo segundo es voltear hacia los instrumentos de ahorro y de inversión. Aunque nos den pocos rendimientos, recuerden, rendimiento es rendimiento. Entonces no le perdemos, vamos. Y pues insisto, retomar mucho lo de la economía circular. Hay que reutilizar muchas cosas. Exactamente. Tengo aquí una situación que me hace un poco de duda, un poco de ruido, profesor Julián. En semanas pasadas vi que le llamaban o desplegaron una noticia en cuestión de que decían, Apple divide acciones y esta herramienta lo hacen con el uso de qué o cuál es el objetivo de precisamente de que pequeños inversores o inversionistas accedan o puedan acceder a este tipo de acciones. ¿Qué tan recomendable es cuando se hace este tipo de medidas en empresas
de tal calibre como Apple, que a lo mejor su acción está en 12,000, 11,000, 10,000 una acción y va de repente a 1,500, 1,200, 1,800. ¿Qué tan recomendable es, profesor? Claro, por supuesto, profesora Carla. Bueno, esto es justamente una estrategia que se le conoce en el mercado como un split o un split inverso. Estas estrategias las toman las empresas debido a que, por ejemplo, una empresa que es muy costosa, como en el caso de Apple, como comenta, que cuesta 22,000 pesos, 20,000 pesos la acción, empiezas a reducir el posible acceso a estas acciones. Entonces, lo que haces es hacer un intercambio de, por ejemplo, en el caso de Apple, pasaron de 22,000 pesos a mil y pico de pesos cada acción. Entonces, repartieron 100 acciones, perdón, 10 acciones por cada acción que existía. Entonces, a los tenedores o dueños de las acciones que ya tenían previamente Apple, en su cartera, en su portafolio, simplemente fue el cambio, de decir, en vez de tener una acción, ya tienes 10 acciones. Y estas 10 acciones ya cada una vale 1,000 y pico de dólares, que en total con esas 10 acciones costaba lo que costaba una acción anteriormente. ¿Qué significa esto o qué hacen con esto? Hacen que el inversionista diga, muy bien, entonces si hay un rendimiento o una plusvalía en mi portafolio, vendo la mitad de la posición que yo tenía y no me quito o no desaparezco la posición de mi portafolio. Entonces haces más accesible o más líquido, como les comentaba, esta acción en el mercado. Lo conviertes más fácil de poder adquirirlo y de poderlo negociar en el mercado accionario. Perfecto, profesor, muchas gracias. Sí, tenía esta pequeña duda porque precisamente en este tiempo que estamos viendo todo esto de inversiones y esta parte, me comentaban, bueno, ¿qué tan recomendable es? Digo, o sea, la verdad, se desconocía el proceso en cuestión de cómo lo maneja el análisis bursátil, este tipo de split que hacen las empresas, ¿no? Profesores, me gustaría cerrar comentando o escuchándolos diciendo alguna sugerencia, algún consejo a nivel finanzas personales, el profesor Fer, y a nivel mercado o una inversión en el mercado de valores. Por supuesto. Por favor, bueno, profesor Fernando, ¿me escuchamos? A nivel personal, bueno, miren, hay que entender y aprovechar la oportunidad. Todos sabemos hacer algo. Para esto les voy a comentar una anécdota personal. Fíjense que por ciertas razones en mi familia siempre hemos practicado deporte, entonces yo practiqué deporte desde niño. Yo soy contador, no soy entrenador ni tengo ninguna certificación, pero hace un año algunos amigos me dijeron, oye, ¿por qué no nos das algunos ejercicios, algunas técnicas y demás de los deportes que tú has practicado? ¿Por qué platico esto? Todos sabemos hacer algo, o sea, podemos tener una profesión o podemos tener un oficio estable, certificado, pero todos sabemos hacer algo y tenemos algún talento ahí, no guardado, sino algún talento que incluso es un hobby muy bueno y que lo hacemos bien. Algunos saben cocinar, algunos saben algún oficio, mecánica, plomería, carpintería, etcétera. Algunos tienen algún conocimiento extra. Entonces es momento de aprovechar esas habilidades y de consumir entre nosotros, de ofrecer a nuestros vecinos, por ejemplo, a nuestra localidad, y les repito, de consumir también en nuestras localidades. Esa es una de las estrategias que han seguido varias comunidades y han salido a flote ante esta pandemia. La otra es simplemente controlar un poquito los gastos y, como les decía, aprovechar para estar ahorita en casa, aprovechar a la familia. Hay que ver siempre lo bueno dentro de todo lo malo. Si nos concentramos en todo lo que no se puede hacer, eso nos va a ocasionar un sentimiento de minusvalía, un sentimiento de una baja autoestima. Pero si nos concentramos en lo que sí se puede hacer, eso nos va a ayudar a salir adelante como familias, como seres humanos. ¿Qué sí se puede hacer? Disfrutar la cercanía de los que tenemos ahorita en casa, aprovechar los medios de comunicación como los que tenemos, las redes sociales, el teléfono para pues hablar, para comunicarnos con los que no podemos tener cerca físicamente o no debemos,
como pueden ser algunos familiares que estén en situación de riesgo. Y finalmente, aprovechar para rehacer nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones interpersonales y, ¿por qué no?, incluso fomentar una sana comunidad y una sana convivencia con nuestros vecinos también, ¿no? Que a veces ni siquiera nos conocemos porque salimos muy temprano a trabajar, regresamos muy tarde de trabajar y nos vemos por ahí algún fin de semana muy rápido, medio nos saludamos a algunos, pero ahorita es una buena oportunidad de hacer una convivencia a distancia, pero finalmente unirnos. México es un país de unión, México es un país de hermandad, entonces es momento de salir adelante con eso. Eso es lo que podría recomendar, contadora Carla, a nuestro público. Muchas gracias, profesor Fernando. Profesor Julián, ¿qué nos podría aconsejar? Por supuesto. Bueno, yo quisiera aconsejar no a inversionistas, sino más bien a las pequeñas y medianas empresas que si nos están escuchando, si eres parte de o eres dueño de una pequeña o mediana empresa, que hoy en día, o más bien por el tema del COVID, la recuperación económica estimada para poder estar nuevamente en los niveles que estábamos a finales del 2019 para México, se estima una recuperación entre los 8 y 11 años. Esto es una recuperación muy lenta debido al desempleo que se ha vivido y a la fuerte, penetración que tuvo en la política monetaria en nuestra economía. Entonces, debido a esta situación, la recuperación económica es muy larga. El consejo aquí es justamente que si tú eres una pyme, si tú eres una pequeña o mediana empresa y estás comercializando o tratando de comercializar, voltees a ver a las relaciones exteriores. ¿Por qué? Porque países como Estados Unidos, países dentro de la Unión Europea, que también vivieron este golpe de pandemia y que todavía no salen de esta situación, pero sus economías se van a recuperar en en menos tiempo. Este menos tiempo puede ser entre los 3 y 5 años de recuperación. Entonces, si estamos solamente enfocados en vender al consumo nacional, nos va a ir muy lento en la recuperación como negocio. Entonces, yo les recomiendo que veamos al comercio extranjero, a la exportación, para poder poco a poco o más fácilmente recuperar el negocio y la pyme que tenemos a cargo, que somos parte de ella. Debido a esta situación, también podemos estar recomendando hacer este tipo de inversiones, tanto personales como pymes, en mercados de deuda que son ahorita de bajo riesgo y poco a poco irnos especializando en la inversión, aprendiendo más, consultando más y poco a poco vamos a convertirnos en inversionistas más calificados para poder entrar de lleno a activos que den mayor rendimiento y que nosotros, como lo comentaba el profesor Fernando, psicológicamente podamos soportar una pérdida en el mercado accionario, ¿no? Pero esto nos va a dar el ejercicio en el mercado de deuda para poder soportar las situaciones que podemos estar teniendo el día de mañana en otros mercados. Así es. A mí me gustaría anexar una recomendación precisamente que hablaba en un momento de mi participación sobre la educación financiera. Y yo siento que estamos en muy buen tiempo para hacer conscientes también a jóvenes, incluso de secundaria, desde la primaria, a lo mejor primaria, secundaria, bachillerato, que tengan el acceso a esta educación financiera. Si yo, a lo mejor, como padre de familia, no soy experto en finanzas, buscar los medios. Como bien comentaba, ahorita hay muchas opciones en línea, algunas son gratuitas, por ejemplo, la Conducef sacó un diplomado en línea precisamente de finanzas gratuito. Y digo, ¿quién te da a lo mejor un diplomado, quién te da educación de manera gratuita? Y sobre todo con esta avalado por este organismo, ¿no? Entonces yo sí les recomendaría que buscáramos ese acercamiento a la educación financiera. Vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Profesor Fernando, por favor.
Sí, muchas gracias, contadora. Nada más quisiera agregar esto también. Miren, la tentación de dejar la escuela e irse a trabajar es muy grande, sobre todo en estos tiempos de crisis, cuando vemos que la familia no le alcanza y demás. Es muy grande la tentación. ¿Y por qué digo la tentación y no la necesidad? Porque muchas familias están haciendo el esfuerzo, se están apretando, los padres de familia están buscando las maneras. Entonces, también una de las recomendaciones es nunca dejes de estudiar por irte a trabajar a un empleo que te va a dar un poquito de ganancia. La mejor inversión que puedes hacer, además de invertir en valores y demás, es tu educación. La educación es básica porque te va a hacer acceder a un mejor nivel de vida. Entonces también es una de las recomendaciones que no quería dejar pasar. Instituciones como la Universidad Tres Culturas tiene grandes planes también para financieros para apoyar. Muchas instituciones han estado haciendo y UTC es una de ellas. Entonces, no dejes de estudiar por la ilusión de encontrar un pequeño empleo, porque ese empleo te va a amarrar finalmente y va a ser muy difícil que asciendas. Es mucho más fácil que asciendas o que encuentres un mejor empleo si estás bien preparado académicamente también. Entonces es muy importante eso. Es una recomendación que no quería dejar pasar, porque eso también va a ayudar mucho a elevar nuestro nivel de vida y nuestro nivel como mexicanos también como país. Claro, Gracias, muchas contador. gracias, profesor. Profesor Julián, ¿gusta agregar algo más? Sí, por supuesto. Bueno, con esta recomendación y este punto que comenta el profesor Fernando, bueno, yo tengo una pequeña anécdota con mis alumnos, mis muchachos, en donde yo les decía, justamente durante este tema de pandemia, hubo algunos alumnos en donde me decían, es que no siento que pueda con este ritmo de clases virtuales, que cambiamos tanto de lo físico a lo virtual. Y justamente yo les decía, mira, tú concéntrate, tú estate atento a la situación de las clases hoy en día en línea, que es lo que hoy en día vamos a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque si pierdes justamente esto, son 4 meses, es un cuatrimestre, y si lo pierdes no vas a recuperar ese cuatrimestre, vas a tener que volver a hacerlo en otra etapa y esto no va a ser una situación de, porque me preguntaban los muchachos, ¿cuánto tiempo cree que vaya a durar este tema de la pandemia? ¿Un par de meses, etcétera? Y como la SEP también comentaba los tiempos muy cortos y poco a poco fue alargándolos, yo les decía desde un principio, esto va a ser todo el año, esto va a ser todo el año, porque una pandemia no se quita de un día a otro y esto va a ser a mediano plazo. Entonces, de una vez, concéntrate y siéntate bien en el estudio en línea, porque no vamos a regresar a aulas en el corto plazo. Y yo les decía también una parte un poco muy filosófica, decía que cuando pasemos el tema de la pandemia y sus hijos o sus trabajadores, colaboradores, les pregunten, ¿y tú qué hiciste durante el tema de la pandemia? Yo les decía, ustedes van a poder decir orgullosamente, yo estuve estudiando durante la pandemia y no estuve haciendo otras cosas que no dan valor a mi vida futura. Claro, claro. De hecho, precisamente una de las consejos, una de las situaciones para salir de una crisis es estar bien preparado, es saber incluso qué movimientos políticos se están haciendo, no solo económicos, qué movimientos políticos se están haciendo en el país, porque a pesar de que sí se llega a dar todo este proceso de economía, también aprovecha, o no se aprovecha, sino que también en el momento de que todos estamos estresados porque nos vamos a contagiar, porque a lo mejor no tenemos que salir, o aprovechamos ese momento de no salir en estar en redes sociales, que es lo que ahorita normalmente pasa en adolescentes, pues no sabemos qué movimientos políticos hay detrás de todo eso, ¿no? Vamos a pasar a la fase de preguntas, profesores, y aquí tengo una pregunta que nos dice, ¿qué opinan de las actuales medidas económicas que el gobierno de México está implementando como el programa de becarios? Profesor Fernando, lo escucho, y después la participación del profesor Julián, por favor. Bien, en general no son malas medidas, en general son medidas buenas, aunque no del todo correctas en mi opinión, porque se debe fortalecer mucho a la clase empresarial. Se ha hablado mucho en los últimos meses
y se ha polarizado mucho la situación política en nuestro país porque se ha intentado como que debilitar a la clase empresarial con una bandera de apoyar a los más pobres. La verdad es que está demostrado que las grandes naciones, las naciones más poderosas económicamente, lo han logrado apoyando a la clase empresarial. Y como clase empresarial, como ya lo vimos en la plática de hoy, no me estoy refiriendo a las empresas transnacionales gigantescas de nivel internacional, me estoy refiriendo otra vez a la familia que está tratando de elaborar un producto, a la persona que está prestando algún servicio. Todos ellos también son empresarios. Entonces, las medidas son correctas, principalmente ese del programa de becarios, es una buena medida, porque el compromiso es precisamente apoyar a los estudiantes a que comiencen a adquirir experiencia, y qué mejor, ¿no? Que sea en una empresa, que sea en la vida real. Por lo tanto, entonces, yo considero que no son malas en sí, salvo que cayéramos en un extremo de donar dinero a las clases menos favorecidas, debilitando a las clases empresariales. Ojo, me refiero, reitero, a la clase media, a la clase trabajadora, a las familias que tienen sus micronegocios. Esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo, profesor Fernando. Pues es un calmante que da el gobierno federal ante esta situación que hemos estado viendo. Sin embargo, el Banco de México generó dentro de su política monetaria un capital de 750,000 millones de pesos. Esto justamente para poder dar liquidez a los mercados, dar financiamiento y crédito a las empresas, tanto pymes como grandes empresas. Sin embargo, este capital, este capital que dio el Banco de México es insuficiente. ¿Por qué? Porque no ha aliviado la caída económica y no va a ayudar a la recuperación económica. Se necesita mucho más capital justamente dirigido al sector que usted comenta, profesor Fernando, y no en este momento, posiblemente mal dicho, es dinero mal gastado, llevándolo a este tipo de ayudas económicas a la población que actualmente sí es una de las más golpeadas. Sin embargo, ayudando y financiando a los rangos económicos específicos, como son los empresarios, estos ayudan rápidamente a generar el empleo que se necesita para poder satisfacer las necesidades de los siguientes peldaños de la economía. También dentro de las políticas que existen en un país, existe la política fiscal, en donde ante estas situaciones de caída económica, la política fiscal debería estar apoyando a la economía, y lo que está haciendo hoy en día es justamente aplicar más impuestos a productos y servicios que estamos poco a poco contratando más, como lo conocemos como el streaming, que justamente muchas empresas empiezan a contratar Netflix, Prime Video, el mismo Internet, debido a la situación que lo necesitan tanto para sus trabajos o para el estudio, y el gobierno se está aprovechando de esta situación para ponerle un impuesto extra ante esta situación. Entonces, a estos productos y servicios. Entonces, no es la política adecuada. Sí es importante que las arcas del país estén bien y tengan capital para poder sobrellevar el día a día de la economía. Sin embargo, vimos hace 2 semanas el gasto público, el presupuesto del gasto público para el 2021, en donde realmente es austero. Entonces, ¿a dónde se está yendo el dinero? El dinero que está recaudando el gobierno, ¿a dónde está yendo? Gracias a que el Banco de México ha sido uno de los bancos centrales más importantes o de decisiones más importantes que han tenido en la historia en referencia a todos los demás bancos centrales, y es por eso que nuestro licenciado doctor Carstens está en el Banco Mundial. Gracias al esfuerzo que está haciendo el Banco Mundial, no estamos en una situación más precaria o más caída en nuestra economía. Está sosteniendo la inflación con las pocas herramientas e instrumentos que tiene, pero hace falta más. Y falta más es justamente la política fiscal, que no está apoyando en estos momentos de crisis económica.
Así es, profesor. Tenemos una siguiente pregunta y aquí me gustaría comenzar con el profesor Julián, la respuesta, y si gusta el profesor Fernando también comentarnos. Nos pregunta Elizabeth Ramírez, ¿aportaciones voluntarias en las AFORES es una forma de inversión? ¿Qué tanto la recomienda? Sí, por supuesto. Las Afores es una inversión totalmente, por así decirlo, es una inversión tal cual. Lo malo de este tipo de inversiones es que tú puedes hacer uso de tu dinero debido a las políticas que están puestas en el contrato. Y el contrato te dice que puedes utilizarlo hasta que tengas cierta edad para poder utilizar cierto porcentaje de tu capital. Es una forma de invertir, claro que sí, y generar aportaciones voluntarias en tu Afore es la mejor opción que puedes tener para poder sustentar una vida futura al nivel que estás viviendo hoy en día. Sin embargo, posiblemente esas aportaciones voluntarias las puedas dirigir a una inversión que a corto plazo te dé X rendimiento o hasta mejor que lo que te dé la Afore. Ok, profesor. Profesor Fer, ¿gusta agregar algo? Solo eso, sí que estoy completamente de acuerdo con el profesor Julián. Es una manera de ahorro, ¿no? Más que inversión, porque es un ahorro a muy largo plazo y es una manera de asegurar, pero si se pudiera aportar a una cuenta de inversión, de lo que hablábamos de los pequeños bancos y demás, yo creo que daría mejor rendimiento y también sería más fácil de manipular esa cuenta, es decir, de manejarla, pues, y disponer del capital en determinado momento, no tan a largo plazo. Claro, profesor. Profesor Fer, aquí tenemos una pregunta, a lo mejor va un poquito encaminada a lo que fue su participación y nos pregunta de nuevamente Elizabeth Ramírez, ¿qué tanto recomiendan a una microempresa sacar un crédito bancario para atravesar la crisis? Y la siguiente pregunta es, bueno, si lo recomiendan, usted mencionó, profesor, pequeños bancos, ¿no? Que impulsáramos a los pequeños bancos. Bueno, ¿qué pequeños bancos recomendamos, profesor? Ok, ¿qué tanto se recomienda a una microempresa sacar un crédito bancario? Bueno, miren, aquí voy a hacer una diferenciación y esto se los digo con conocimiento de causa. ¿Puedo decir marca? Sí puedo, ¿verdad? Sí puedo porque pues es importante para nuestro público, ¿verdad? Es lo que están preguntando. Yo fui pionero en Bancoppel, en tiendas Coppel fui pionero cuando se establecieron los primeros Bancoppel del país. Me tocó esa transición de la tienda hacia el banco. Entonces puedo decirles que tanto Bancoppel, Electra en un nivel un poquito más abajo, son muy recomendables para ahorrar y son muy recomendables para invertir. ¿Por qué para ahorrar? Porque la gama de servicios que ofrecen, les decía, son de muy fácil entendimiento, de muy fácil manejo, tienes acceso a tu dinero de una manera rapidísima, incluso si no llevas tu tarjeta, por ejemplo, pues con tu identificación o incluso con tu huella digital, te pueden dar tu dinero en el momento. Entonces, te sacan de un apuro muy rápido, pero repito, son muy buenos para ahorrar. Tienen unos instrumentos que también tiene la banca comercial, la banca normal, los grupos financieros, que se les llama de inversión creciente. Es decir, mientras más dejas tu dinero ahí, mientras más tiempo pasa, más intereses te dan, obviamente con un límite, o mientras mayor es el monto de tu inversión. Pero en contraparte, tienen la desventaja de que sus tasas de interés son más altas que en la banca normal que conocemos. Entonces, para un crédito bancario, honestamente, yo recomendaría más voltear hacia la banca tradicional, Citibanamex a lo mejor, Santander, Bancomer, que en un banco pequeño para un crédito. Ahora, ¿es recomendable un crédito para una microempresa? Sí, pero acérquense por favor a un especialista que les pueda hacer una proyección financiera y sobre todo de costos, porque cuando uno pone un negocio es muy común que se te olvidan ciertos gastos indirectos y es lo que después a mediano plazo te pega demasiado y te das cuenta que fue incosteable tu empresa. Entonces, acérquense a un especialista que les pueda hacer una proyección sobre todo de costos de inversión. Y eso es lo que yo les podría recomendar con los bancos.
Gracias, profesor. Profesor Julián. Sí, por supuesto. Bueno, la recomendación del profesor Fernando en cuanto a qué tipo de bancos, qué tipo de institución, está excelente, muy bien, muy directa. Y con respecto a si recomendamos a una pyme en este momento adquirir un crédito bancario, tendríamos que analizar esa pyme. Tú, siendo parte de la pyme o dueño de la pyme, analiza un poco el balance financiero de tu empresa y justamente pone un poco de atención a la liquidez de la empresa, en donde la liquidez te la estamos manejando comparando el activo circulante entre el pasivo circulante, y si tu liquidez es mayor a unas 2 veces, o sea, el número 2 que aparezca en el resultado, estás apto para poder adquirir un crédito financiero o, nuevamente, porque ya tienes deuda en tu pasivo circulante y tu activo circulante puede cubrir 2 veces esa deuda de pasivo circulante. Y adquiriendo este nuevo crédito, tu liquidez va a disminuir, pero no estamos hablando de disminuirlo a menos de la unidad, porque si ya llegamos a menos de la unidad, entonces tu pyme se encuentra en un riesgo financiero y no queremos llegar a ese riesgo financiero. Hay que medirlo bien, hay que saber bien cómo calcular este tipo de datos financieros y con estos datos ya poder dar el visto bueno o la decisión de que si lo tomamos o mejor nos esperamos y empezamos a generar mejor flujo de efectivo para poder solventar en la parte del crédito o del dinero que se esté necesitando en ese momento. Claro, y bueno, muy importante esta parte de conseguir un analista financiero, pero a mí me gustaría comentar algo de manera personal en cuanto al crecimiento que puedan tener ciertos negocios o ideas de emprendimiento que podamos tener como una idea de inversión. Y aquí sí me gustaría que tomaran la opción de acercarse a alguna incubadora de negocios o a alguna, en tu caso si ya está como tal consolidada la empresa, a una aceleradora, ¿no? Y también, pues normalmente a veces se brinda toda esta parte de análisis financiero. Finalizamos, profesores. Yo les agradezco mucho su apoyo, su atención a este webinar. Creo que fue muy bueno para que pues, podamos tener más opciones más allá de a lo mejor irnos por la primera opción de a lo mejor un crédito personal, ¿no? Que es el que normalmente a veces pensamos cuando estamos en una crisis y ya se vieron más opciones como de inversión, a lo mejor de poner un negocio, de iniciar nuevas opciones para salir o sobrellevar esta crisis. Les agradezco, profesor Fernando, le agradezco, profesor Julián. Me permito presentar a la maestra Jessica Martínez, coordinadora de prospección. Muchísimas gracias, profesora. Bien, dice, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Esta frase es atribuida a Derek Bock, quien fue rector de la Universidad de Harvard. Bien, profesores, muchas gracias nuevamente por compartirnos este tema que viene a favorecer en estos días de pandemia. Continuaré este webinar presentando lo que Universidad Tres Culturas otorga en estos momentos de transición a una nueva normalidad. Estamos enfocados a 3 niveles: media superior, superior y posgrado. Les compartiré la gama de servicios. Contamos con 8 licenciaturas escolarizadas donde acudes 4 horas a clase, de lunes a viernes. Igualmente, contamos con 7 licenciaturas ejecutivas asistiendo 6 horas a la semana. Estas pueden ser sabatinas, dominicales o entre semana. Ambas modalidades se cursan en 3 años. Y para finalizar, enlisto los beneficios que facilitan